que en lugar de sentarnos a esperar a que se siga pudriendo y seguir viviendo, pues dijimos, ¿y por qué no intentar hacer algo? Y si se supone que nosotros leemos a Kuhn y leemos a estos autores, tendríamos que más o menos entender cómo se da el proceso, ¿no? Estamos completamente de acuerdo con ese doctor Irigoyen con respecto a que se tienen que hacer cosas desde la academia, por supuesto. ¿Eso a quién le tocará? Pues a los académicos. Queremos hacer la invitación, de hecho, a muchos más compañeros de que hagan esfuerzos como este, de que la sociedad nos empiece a necesitar. Pero para que nos necesiten tenemos que demostrar que nuestro trabajo es muy bueno. Y de hecho la intención de venir a presentar todos estos trabajos pues es, como dice Jesús, autocorregido. O sea, realmente en serio no queremos estar bien, no necesitamos estar bien. Queremos que haya retroalimentación, porque eso nos va a servir para que cuando nosotros saquemos nuestros productos a la calle, realmente funcione. ¿Sale? Entonces les agradecemos mucho estar aquí y vamos a empezar. Vamos a empezar. Doy paso a mi colega Abraham. Bueno, el primer trabajo se va a titular La consistencia media teórica como base para el diseño de tecnologías interconductuales. Este primer trabajo va a ser la base para todos los demás trabajos que van a seguir en el simposio. ¿Así es, por favor? Bueno, vamos a exponer un caso que llegó a nosotros, a nuestro consultorio. Es un niño de 5 años, 7 meses, con dificultades para pronunciar algunas palabras, lo cual a los padres le preocupaba bastante. Fueron con un médico y se le diagnosticó trastorno del lenguaje por hipertrofia de amígdalas, es decir, se decía que tenía una afectación biológica. Y por lo tanto, había una opción de operarlo, de retirar las amígdalas para corregir el trastorno del lenguaje. Los padres, siguiente por favor, estaban muy preocupados por esto y querían ver si había otra opción que fuera psicológica en la causa del trastorno. Los instrumentos utilizados por la psicóloga en este caso para evaluar fueron de la entrevista clínica con los padres basada en observaciones descritos de Freud y copiada del modelo clínico, donde se le preguntan sus afectaciones al paciente. La observación de conductas y actitudes es un registro conductual con la palabra. La siguiente, por favor. Sesiones de juego de diagnóstico desarrolladas a partir de nociones psicoanalíticas y de opiniones hegelianas y filosóficas. Después aplicó toda esta batería de pruebas que tienen una base proyectiva, que supuestamente estudian todo esto: maduración, percepción, dinámica familiar, muchísimas cosas. Después, las conclusiones. Con relación a uno de los test, el niño presentó líneas onduladas en un dibujo, lo que indica inestabilidad en coordinación motriz y en la personalidad. Así es, por favor. Asimismo, presenta ansiedad y tensión en su cuerpo, como si en ciertos momentos de su vida tuviera que ser muy rígido en sus conductas y seguir reglas exactamente como las indiquen. La siguiente, por favor. Y muchas más basadas en las pruebas proyectivas. Sugerencias de tratamiento. Esto es textual. Nosotros tuvimos acceso al diagnóstico. Iniciar tratamiento psicológico individual con la finalidad de que se reconozca sus propias habilidades y capacidades, que adquiera mayor seguridad en el mismo, confianza y autodependencia, y a su vez que esto le ayude a adquirir la fortaleza para afrontar por sí mismo las situaciones de conflicto y de una manera más adecuada su nivel de frustración disminuya. Para lograr lo anterior es necesario brindar información y orientación. Entonces, ¿por qué la mala dinámica? ¿Para qué va la percepción? ¿Para qué va la autoestima? Todo esto es una visión ecléctica, es decir, conjuntar un montón de cosas y creer que a lo mejor algo va a funcionar. ¿La siguiente, por favor? Los problemas para los psicólogos, nosotros no, que apliquen los sistemas aplicados. Imposibilidad de comprender de manera sistemática e interactiva problemas de relevancia social, debido a la carencia de un modelo que lo analice, además de que se olvida su naturaleza lógica y se le toma de manera irreflexiva dentro de la rama científica. Imposibilidad de identificar en qué momento se violó el criterio teórico, metodológico, tecnológico al carecer de los mismos.
y al carecer de los criterios de autocorrección y verificación, se rompe el nexo con la empresa teórica científica. Es decir, en pocas palabras, no sabemos qué estamos haciendo. Siguiente, por favor. No se puede realizar diagnósticos y pronósticos que sirvan para tomar medidas correctivas, preventivas o de seguimiento para la consecución de criterios de éxito impuestos socialmente. Incapacidad para distinguir qué transformar, en qué momento hacerlo, cuáles son las evidencias de que funcionó lo hecho, a excepción de la evaluación extracientífica y extrapsicológica. Ahí la llevamos, más o menos vemos que va cambiando el chamaco, pero no sabemos realmente si está sucediendo algo. Que en absoluto se corresponde ni salís con lo predicho por la teoría como eventos psicológicos genuinos o con el modelo propuesto para el análisis del problema. Así, por favor. ¿Cómo nos observa la sociedad? Chamanes como personas que solamente hablan y no resuelven nada. Una inefectividad terrible. Así, por favor. En el mejor de los casos, la efectividad se convierte en una empresa artesanal que no es autocorrectiva reproducible por otros, ya que no tiene mecanismos de promoción sociológica, la cual deja de existir en tanto el psicólogo practicante no la realiza más o fallece. ¿Cuántas técnicas han fallecido por esta parte de que alguien no la vuelve a practicar? Porque ya no es del gusto de los psicólogos. Parte de esto se ha abundado en textos como del profesor Sasosa, de Emilio Rives, en donde se critica el eclecticismo, pero nada como ver un caso en donde se concreta esto. La madre estaba muy alterada por el diagnóstico que se le había dado al niño. Entonces hay que retomar esa parte de nuestro encargo como psicólogos dentro de una sociedad. Le doy la palabra a mi compañero Jesús Sánchez. Muchas gracias. Las risas que noto, yo creo que son de nervios, ¿verdad? Imaginemos este caso, me llegó en particular a mí, una mamá que me trajo el diagnóstico y me dijo, me lo diga así, temblando, lean, ¿qué hago? No sabía, ¿no? Con todo esto, y hay un montón de cosas más. Casi estaba pensando que el niño se iba a despertar en la noche y le iba a apuñalar a los padres. O sea, piensen en un familiar, ¿qué pasaría si cae con un psicólogo así? ¿Cómo se sentiría? Entonces, la reflexión que queremos hacer en este punto es, a nosotros sí nos enojó, ¿no? Y sí tuvimos que hacer recomendaciones que de repente no me permito yo, como decirle, no asista aquí ya no vaya. Pero bueno, voy a seguir con el tema. No nos queremos quedar en la queja. Nosotros proponemos la aplicación de evaluaciones de consistencia metateórica para evitar este tipo de problemas. ¿A qué nos vamos a referir? Pues este es un juego de lenguaje que emplea criterios que sirven para ordenar de manera jerárquica, inclusiva y con criterios también de correspondencia en el ejercicio conceptual de lo que son las prácticas filosófica, teórica, metodológica y de manera ineludible por el nexo que tiene con la ciencia, la tecnología. ¿Para qué? Para la resolución de problemas de relevancia social. Algunas posturas o planteamientos acerca de la tecnología dicen que sea eficaz. Sí, pero la tecnología es eficaz en tanto tiene un sustento teórico. Si se rompe empezamos a desvincularnos de esta tarea autocorrectiva que tiene la propia ciencia, de medición, etc. En este sentido, son 5 criterios básicamente que estamos aplicando en cada momento y que tenemos que aplicar inclusive en las discusiones cuando estamos hablando de psicología. El primero habla de la especificación del origen natural de los principios. Está mucho fundamentado en la lógica aristotélica de cómo fundan las ciencias. Aquí vamos a ver de si podemos incluir o excluir conceptos o términos dentro de esta rama científica. El criterio de especificación del género de los principios, ya que hemos decidido o hemos consensuado, podemos tener las bases para decir que un concepto, término, metodología, técnica, etcétera, si pertenece a lo que es la rama científica, vamos a ver qué lo estudia, ¿no? Porque la gente nos trae problemas, ya ves hablarás del psicólogo Brunner acerca de estos problemas que la gente trae, cómo nosotros los interpretamos, y aquí le tocaría de
de estas ramas, analizarlo. El tercero es el criterio de consistencia del ser teórico perfecto. Aquí detectamos clásicamente lo que llamamos errores de categoría, el eclecticismo y cualquier contradicción de principio. Estos criterios tratan de ser una gran síntesis de todo lo que son las herramientas de análisis conceptual, herramientas teóricas que nos ayudan a evitar caer en pseudoproblemas. Y el último es el criterio de seguimiento de tradiciones y articulación de mecanismos de promoción sociológica. En este sentido, no son criterios, por decirlo así, abstractos, ¿no? La ciencia en todas sus prácticas constituyen prácticas vivas. En ese sentido, tenemos que hacer esta labor no solo de promover, que es lo que en algún sentido trata de la ciencia social, es difundir toda esta cultura científica hacia la demás gente, al público en general, para que ellos tengan acceso a los beneficios de los que nosotros creemos que es una mejor manera de explicar el mundo y transformarlo. Gracias. Y tecnología para, bueno, los psicólogos en los subsistemas aplicados se les encarga resolver problemas. Y estos problemas muchas veces no tienen que ver con la rama científica, tanto decía que básicamente son ajustes o desajustes conforme al criterio que está estableciendo en estos ámbitos aplicados. En este sentido, el psicotecnólogo ayuda a resolver el problema social conforme a un criterio de éxito definido, pero definido en ese contexto. A su vez, el psicotecnólogo consistente tendría que generar un modelo sistémico que le permita analizar y guiar su participación para resolver este problema social y determinar cómo va a participar con base en su conocimiento teórico. Puede hacerlo de manera reflexiva, como ya hemos visto, o sea, ni siquiera meditando el problema, nada más asumiéndolo como tal, así, o atendiendo criterios de consistencia metateórica, así como los de verificación de la teoría científica y de explotación en términos de la satisfacción del criterio de éxito impuesto socialmente. En este sentido, los modelos sistémicos, ahí vemos algunos ejemplos, se crean por los psicólogos de manera arbitraria. Nos platica el doctor Carpio que más o menos el modelo psicológico de la salud, o porque el doctor hizo una estancia en Barcelona y ahí había un contexto de salud y así se generó, o sea, se generan de manera arbitraria, pero se analizan con un par de ideas, ¿no? Que tienen que analizar relaciones interactivas y recíprocas existentes en los problemas sociales conforme a la óptica de campo interconductual. Su efectividad tanto en el análisis como en la intervención pues depende de lo que hemos venido diciendo, tanto de la consistencia metateórica que guardan con la empresa científica, así como también del cumplimiento de criterios de efectividad y que puedan a su vez ser evaluados, corregidos, medidos los efectos de su aplicación. Gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros traducimos de manera irreflexiva las técnicas conductistas y cognitivo-conductuales, tenemos que tener en consideración algunos aspectos que creemos que son importantes. Por ejemplo, aplicar una técnica o tecnología psicológica pues conlleva transformar algo desde un punto de vista, se asuma o no. Quien procede sin observar diseñadas para modificar algo entre los elementos comprendidos con la teoría del campo interconductual o algún modelo sistémico creado por los psicólogos interconductuales, fueron creados bajo otra óptica. Conclusiones. Sí, ciertamente ya existe el análisis contingencial y la intervención en el contexto clínico como tecnologías creadas desde una óptica interconductual para el análisis de la conducta humana en estos subsistemas practicados, en cualquier espacio. No obstante, en el contexto clínico, la participación del psicotecnólogo se sigue realizando sin técnicas netamente interconductuales, sin modelos sistémicos y sin un criterio de éxito bien delimitado y bien identificado desde una óptica interconductual. Gracias. Seguir aplicando técnicas creadas al amparo del modelo reflexológico de la conducta operante conlleva dejar de lado, nosotros creemos esto, toda la defensa y amplitud que tiene la teoría interconductual
en este sentido una lógica sistémica. Implícitamente se corre el riesgo de empobrecer la intervención debido a que sus propios fundamentos son reduccionistas y organocentristas. Proponemos pues, aplicar criterios de consistencia metateórica en todo momento de nuestra labor como psicólogos, ya sea en la parte de elaboración teórica o en la parte de elaboración tecnológica, en todos estos momentos, para evitar pues, estos problemas que hemos señalado. Asimismo, tenemos que seguir generando modelos tecnológicos que guíen nuestra participación en estos subsistemas aplicados, identificando los criterios de éxito, empleando una lógica sistémica del campo consistente con la teoría conductual. Gracias. Y bueno, un ejemplo de ello, de los trabajos que siguen en el simposio, lo veremos. Muchas gracias. Me gustaría... Bueno, el papel de las prácticas del lenguaje ordinario en el trabajo aplicado del psicólogo. En este sentido, la fuente de problemas a solucionar surge del lenguaje ordinario. El lenguaje ordinario va a ser el medio de interacción con el cual nosotros vamos a atender con el usuario, ya que los problemas por sí solos no significan nada, sino la persona va a identificar aquello como que considere una problemática. En este sentido, términos como deserción escolar, problemas de conducta, adherencia al tratamiento, depresión, bullying, aprendizaje, clima laboral, hiperactividad, competencias de estudio, bienestar y selección de personal son términos que no refieren a algo en particular, sino van a adquirir significados de acuerdo a las prácticas y al uso de convenciones. En este sentido, estos términos no son problemas psicológicos en sí, más bien tienen una dimensión psicológica. Bueno, algunas características del lenguaje ordinario es que es multívoco, es decir, puede adquirir diferentes significados. En este sentido, las palabras por sí solas carecen de significado, ya que el significado se va a adquirir de acuerdo a los contextos asociados a ciertas prácticas particulares. En este sentido, una palabra puede significar diferentes cosas, o diferentes palabras pueden ser equivalentes. Un caso sería la palabra padre. Por ejemplo, si yo digo, qué padre, me estoy refiriendo como algo que está bonito, pero puedo decir mi padre y entonces me estoy refiriendo a un parentesco, o puedo decir el padre está dando la misa y entonces es otro contexto y me estoy refiriendo a que el padre es un sacerdote. Entonces estas palabras van a adquirir significado de acuerdo a ciertas prácticas específicas. En este sentido, un problema tiene existencia solo en el ámbito de una forma de vida. En esa medida, los problemas psicológicos solo pueden comprenderse en el contexto de prácticas sociales específicas en las que uno u otro tipo de experiencia se reconocen y se conciben como problemas. En el caso, por ejemplo, de la homosexualidad, a lo mejor en una familia machista es un problema, pero en otra familia que no tiene esas prácticas machistas, pues no sería un problema. Entonces, en realidad, las palabras no significan nada hasta que nosotros le damos un significado de acuerdo a nuestras experiencias. Y bueno, va a continuar el segundo. Bueno, es importante, no es para nada, pero ya en el ámbito de la aplicación del conocimiento psicológico, al final de cuentas, el lenguaje ordinario es nuestra herramienta de trabajo. Es decir, a través de ella se nos dice algo que tenemos que resolver. Y por otro lado es el medio bajo el cual, a través del cual, nosotros tenemos comunicación con los usuarios. ¿Okay? Cuando nos percatamos de todo lo que nos mencionó Lluvia, se extraen los términos y a partir de esto se les usa como lenguaje técnico de alguna postura en particular, ya lo que señalaba Rivers por allá desde el 90. Por otra parte, no se analiza el contenido funcional del uso del término, es decir, a qué prácticas está haciendo referencia, en qué juegos de lenguaje, a qué forma de vida, etc. En todo caso, es el propio psicólogo
llena el terreno aplicado, el que le atribuye el significado. Si una persona me dice estoy deprimido, bueno, depresión significa esto. Entonces voy a buscar dentro de lo que se ha hecho en psicología herramientas de intervención, técnicas, instrumentos de evaluación. ¿Por qué? Porque eso significa depresión, significa esto, entonces voy a aplicar lo disponible. Esto evidentemente pues, promueve un proceder pragmático y sincrético. Es decir, voy a extraer ya las técnicas disponibles para solucionar el asunto de la depresión. O bien voy a analizar todo lo que se ha hecho con respecto al tema para poder analizar el caso. Siguiente, por favor. Por ejemplo, esta manera de pensar lo podemos aplicar a cualquier término que nos refiere a la gente. Vamos a poner un ejemplo también que nos ayude para los propósitos del simposio. Analicemos bienestar. Revisando la literatura en cuanto a lo que se ha hecho sobre el bienestar, tanto en el terreno teórico como en el aplicado, hemos apreciado que se extrae el término y se le utiliza, por ejemplo, como consecuencia de un funcionamiento mental pleno. ¿No? Yo creo que está muy implícita ahí la versión dualista de entender lo psicológico. Se entiende como presencia de afecto positivo y ausencia de afecto negativo, como un equilibrio físico, social, mental, entre otros. ¿No? El asunto es que se extrae la palabra como si fuera referenciado. Ya como es referenciado, nada más tenemos que definir, ¿no? Sin hacer el análisis de a qué prácticas se está refiriendo cuando las personas, los practicantes del lenguaje ordinario usan la palabra bienestar. Ubicados en una posición nominalista y dualista, se asume que el bienestar ocurre en la mente o en alguna parte del cuerpo. Es decir, para que yo tenga bienestar, arropado bajo esta manera de entender lo psicológico, entonces para tener bienestar basta con que yo me esté diciendo muchas cosas bonitas para que mi mente esté tranquila, ¿no? O la otra, basta con que me esté tomando pastillas para que de esta manera pues, tenga bienestar. Luego, se aplican instrumentos de percepción del bienestar. ¿Quién sabe qué sea bienestar? Pero a ver, te voy a evaluar cómo lo estás viendo. Finalmente, se asume que es un acto particular, distinguible de otro, y se entrena al paciente, al usuario, hasta que aprenda a hacer el acto del bienestar, ¿no? Es decir, bienestar es esto, es hacer esto. Entonces, como tú no sabes hacer este acto particular, pues te voy a entrenar hasta que lo hagas, etc. Siguiente, por favor. Lo que tenemos que hacer, más bien lo que nosotros hemos hecho, la manera en como lo hemos pensado para entender este asunto, es primero entender, como ya lo señalaba Ribes, que solo podemos plantear claramente los problemas a resolver si analizamos las prácticas del lenguaje ordinario en la que los términos y expresiones adquieren sentido y significación. De otra manera no podemos plantear claramente el problema. No podemos hablar con el usuario con respecto a los factores que intervienen en su palabra. ¿Qué juego de lenguaje está jugando la persona que utiliza tal o cual palabra? Así identificamos las regularidades, es decir, las semejanzas de familia en el uso, en las prácticas del lenguaje ordinario, el uso de estas palabras. Esto nos permite analizar esas regularidades con respecto a nuestra teoría. También nos permite generar modelos de intervención con respecto a eso. Finalmente, nos permite comunicarnos con el usuario con su propio lenguaje, enseñándolo a definir el problema, estrategias de solución y entrenando. Este asunto de hablar con él en su propio lenguaje es muy, muy importante. ¿Saben lo que sigue? Creo que es lo que sigue. Bueno, continuamos con el ejemplo del bienestar y ahorita regresamos a eso. Son algunos términos que nosotros podemos encontrar en el lenguaje ordinario, cuando se utiliza la palabra bienestar. Cumplir mis objetivos me trae bienestar. ¿Qué, más o menos, cómo están usando las personas o qué uso adquiere bienestar en este sentido? Bueno, que cuando hago cierto tipo de cosas de manera consistente, eso me hace valorar aquello como algo que está bien para mí, que me satisface, que me hace sentir bien. Estos años a tu lado me han traído mucho bienestar. De nueva cuenta se repite el asunto de que es algo consistente a través del tiempo. Es decir, no hace referencia a un evento particular, sino a una serie de eventos que yo valoro, que son agradables para mí. El bienestar de las familias indonesias ha sido afectado después del maremoto. Estamos refiriendo a que también a condiciones constantes. Es decir, probablemente estas personas no tengan agua potable, no tengan drenaje, luz, etcétera, comida. Por lo tanto, decimos que su bienestar, pues, esa serie de colección de eventos, pues se ha afectado. Una persona que tenga un negocio estable ya aseguró su bienestar económico. Cuando utilizamos la palabra, también nos referimos a no una sola ocurrencia, sino algo consistente
del lenguaje ordinario cuando se hace el uso de la palabra bienestar, se utiliza cuando se cumplen o configuran ciertas condiciones. Se utiliza también como una atribución que yo le hago a esas condiciones, y dicha atribución es en relación a los criterios valorativos de la persona, es decir, lo que valora como agradable o deseable. Finalmente, hace referencia a una disposición. Decía Ray, cuando nosotros decimos que una persona es alcohólica, no referimos a que en este momento esté tomando, sino que cuando se le presenten ciertas condiciones, va a tomar de manera recurrente. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de bienestar, no hacemos referencia a que en este momento nos encuentre, sino de que cuando se presenten ciertas condiciones, pues vamos a valorarlas como agradables soluciones. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente analizándolo ya con un lenguaje interconductual, podemos decir que bienestar, cuando las personas, los practicantes del lenguaje ordinario utilizan la palabra bienestar, hacen referencia a la correspondencia entre prácticas efectivas, a condiciones y en relación con criterios valorativos. Así básicamente podemos conceptuar que así se utiliza el término bienestar en el lenguaje ordinario. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de proceder de esta manera? ¿Cuáles son las ventajas que nosotros hemos percibido en la forma de entender el lenguaje ordinario y analizarlo de esta manera? Pues uno de ellos es lo que habíamos hablado anteriormente. Del papel que desempeña el lenguaje ordinario en la práctica del psicólogo aplicado, del psicólogo intervención aplicado, incluso de cualquier psicólogo que se inmerse en el ámbito aplicado, es que el lenguaje ordinario es el medio de comunicación con el usuario. ¿Cómo nosotros podemos hablar interconductualmente con el usuario? Pues de esta manera, pero con su propio lenguaje. Digo, resultaría extraño que yo le hablara, por ejemplo, a una persona de estilo interactivo, que no hay correspondencia entre tu práctica efectiva y tu práctica sustitutiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta manera de reconocer las regularidades en el uso de los términos nos permite regresarle al usuario, enseñarle a plantear sus problemas con su propio lenguaje, pero con una noción interconductual. Muchas veces los practicantes del lenguaje ordinario piensan, y es algo que se presenta de manera muy, muy frecuente, tienen una manera de entender lo psicológico. Siempre que yo me siento mal, los psicólogos tienen que hacer referencia a algo que está pasando en mi cabeza, en mi mente. Cuando nosotros le regresamos el asunto y de esta manera de entenderlo, hablamos con él de manera interconductual. Le hacemos ver los factores que están participando en ese tipo de problema, cómo le podemos ayudar, etc. Eso también permite, en cierta medida, combatir con la visión dualista que marca la manera de entender lo psicológico a los practicantes del lenguaje ordinario. Siguiente, por favor. Algo nos queda muy, muy clarito. Nos queda, yo creo que es una premisa con la que siempre salimos a la calle. Y es que nosotros, los psicólogos interconductuales, con interés en saber ofrecer nuestro conocimiento para el análisis y modificación de la dimensión psicológica de los problemas sociales, es que nos enfrentamos a un gran reto, el dualismo. El dualismo, evidentemente, no lo vamos a desaparecer, no lo vamos a quitar, ahí va a seguir estando. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que le duela que estemos ahí. Finalmente, le mostramos al mundo con esta manera de trabajar lo que nosotros sabemos hacer. La que sigue, por favor. Hace algunos años, cuando nosotros le platicábamos al doctor Claudio Carpio del proyecto de inteligencia social, nos mencionaba precisamente lo que ya tenemos claro con respecto al dualismo. Y algo que nos decía que se ha vuelto como que nuestra oración casi que nos decimos a diario antes de dormir y después de lavarnos los dientes, es que el dualismo no lo vamos a desaparecer. No vamos a cambiar la manera de cómo el mundo en general comprende lo psicológico. Sin embargo, y nos decía el doctor Claudio Carpio, conviértanse en una piedrita en el zapato del dualismo, de tal manera que le duela cada vez que camina. Muchas gracias a todos. Del bienestar como criterio de éxito del tratamiento psicológico en el ámbito clínico. Para empezar, pues es algo que ya hemos comentado, pero hay que puntualizarlo más. La psicología, como sabemos, no es una disciplina unificada. En realidad, pues está muy lejos de serlo. ¿Por qué? Pues porque existen muchas teorías que pretenden explicar lo psicológico. Sin embargo, no logramos tener un consenso de a qué nos referimos con lo psicológico, de la manera en cómo tenemos que estudiarlo. Básicamente, eso pues lo tenemos claro. En este trabajo nos vamos a centrar
comentábamos hace un momento. La población identifica al psicólogo de manera inefectiva, ¿no? No sabe qué hace, no sabe para qué acudir con el psicólogo y no sabe qué podemos lograr en nuestro trabajo. Bien, según Rives, la psicología aplicada podría concebirse de tres maneras. La primera, como un cuerpo de conocimiento científico validado, cuyos problemas a resolver se plantean a partir de situaciones concretas. La segunda, como un cuerpo de métodos para definir, analizar y resolver problemas en diversidad de situaciones específicas. O bien, la tercera manera, como un cuerpo de conocimientos y técnicas desarrolladas lógicamente a partir de una teoría y metodología, cuyo objetivo es sistematizar el análisis y solución de áreas y problemas específicos. De entrada, para poder insertarnos en el campo aplicado, pues tenemos que tener bien clarito que no existen problemas propiamente psicológicos. De la misma manera que no existen problemas físicos, ni químicos, ni biológicos. Siempre que hablamos de un problema, lo hacemos a partir de una demanda social específica en un ámbito. Así, pueden existir problemas de salud, problemas de producción y consumo, ambientales o en el ámbito clínico, entre muchos otros. La definición de estos problemas está estrechamente vinculada con la realidad construida socialmente a partir del lenguaje ordinario, como decíamos hace un momento. Para poder entrar a este campo, lo que debemos hacer los psicólogos pues, es primero ser consistentes con nuestra teoría a la cual seguimos. Y segundo, tener claro que qué parte del problema corresponde con lo que nosotros podemos estudiar como psicólogos, es decir, identificar la dimensión psicológica del problema en el que vamos a trabajar. Es importante aclarar también que existen demandas sociales que se le imponen al psicólogo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, el criterio que se nos impone, lo que esperan que hagamos, pues es que colaboremos para generar estrategias que resguarden la salud. En el ámbito educativo, por ejemplo, el criterio fundamental es el aprendizaje. En el organizacional es el mejoramiento de la producción. En el deporte, que el psicólogo colabore para mejorar el rendimiento del atleta. Entonces, como vemos, pues nosotros como psicólogos en el campo aplicado tenemos que atender a los criterios. Por un lado está el hecho de identificar la dimensión psicológica y por el otro las demandas que se nos imponen socialmente. En muchas ocasiones, pues estos dos criterios no se corresponden, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito organizacional, podríamos encontrar nuestra dimensión psicológica en el mejoramiento de la producción, pero vemos que en el campo laboral lo que se le pide al psicólogo es que realice nóminas, ¿no? Entonces ahí pues no está como la dimensión psicológica propiamente. La que sí, por favor. Rives en el 2009 menciona que en la medida en que el conocimiento aplicado se valida por sus efectos o resultados concretos, su ejercicio y construcción requiere de la síntesis de propiedades y circunstancias genéricas que configuran el criterio de efectividad relativo a un objeto o acontecimientos concretos. Y vamos a darle entrada a mi colega Francés para que continúe. En algún sentido esta cinta es el corazón de mucho de lo que vamos a plantear. En la medida que el conocimiento aplicado se valida por sus efectos o resultados concretos, los modelos que nosotros generamos tienen que tener un efecto con respecto a la demanda social que se nos está planteando. Ajá. Sí. Ya existen, como decíamos también hace ratito, tecnologías en el ámbito clínico, como el análisis contingencial y la intervención interconductual en el contexto clínico. Y estas sirven para analizar y modificar el comportamiento humano. La diferencia, a lo mejor, con el cambio interconductual propio de la disciplina, es que esta cuenta con las prácticas sociales, estas dos. No vamos a analizar aquí aspectos específicos de cada uno. Los dos pueden ser instrumentos valiosos para el análisis y modificación conductual. Sin embargo, ninguno de los dos menciona cuál es el criterio de éxito de intervención. Esto es algo bien importante. ¿Sí? El problema con ambas tecnologías en el ámbito clínico es que no explicitan específicamente qué es lo que se busca o a dónde se pretende llegar. Podemos inferir, cuando las revisamos,
que las dos buscan generar consistencia entre los elementos analizados. Ajá, pero no lo dicen claramente. Es decir, el criterio de éxito de la intervención es un tanto opaco. Parece que el paciente tiene que elegir él solo el camino que ha de tomar. Sin embargo, no es claro cuál es el criterio que ha de usar tanto el psicólogo como el mismo usuario para decidir, para tomar las decisiones. Parece que le cedemos por completo la responsabilidad. Y nosotros, ya que él nos dice lo que quiere hacer, entonces aplicamos una batería de técnicas y entonces hacemos lo que él quiere. ¿Sabe? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de éxito del psicólogo en el ámbito clínico? Vamos a tratar de identificar qué es lo que quiere la gente cuando va a un consultorio. ¿A qué van las personas cuando asisten al consultorio psicológico? Básicamente, en términos generales, a resolver un problema. ¿Sale? ¿Cuándo se le recomienda a una persona que vaya al psicólogo? Cuando ese observador está diciéndole al otro, oye, tú tienes un problema, tu comportamiento no debería de ser así. ¿Cómo decide el momento de dejar la asesoría psicológica? Incluso antes de finalizar el tratamiento, ¿cómo es que el usuario dice hasta aquí? Ya no hace falta más. Cuando hay ciertas correspondencias, cuando se arregló el problema. ¿Sale? Habiendo concluido un primer tratamiento, ¿cómo decide regresar al consultorio psicológico? Ya arregló un problema, ¿cómo es que ese usuario decide volver al consultorio? Pues cuando se presenta otro problema. ¿Sale? ¿Sí? ¿Qué es el bienestar? Ya nos ayudó a definirlo Winter. No es un estado, es una disposición. Algo bastante interesante es que parece ser que las emociones sí son estados específicos y podemos saber cuándo nos estamos enojando, incluso qué día, a qué hora tienen duraciones las emociones. Podemos decir, aquí me enojé, pero aquí ya no estaba enojado. Sin embargo, con los sentimientos, esto lo menciona Tomasini, con los sentimientos pasa algo diferente. Los sentimientos, cuando hablamos de un sentimiento, hablamos de una disposición. Podemos saber cuándo nos la pasamos bien con la pareja, pero podemos decir específicamente cuándo nos enamoramos de la pareja. Es difuso, no puedo decir fecha y día de cuándo me enamoré. En el caso del bienestar, también estamos hablando de una disposición. Ajá. ¿Sí? Ahora, el bienestar como criterio de éxito en el ámbito clínico. ¿Por qué nos interesa que esto clarificar que de hecho, es el criterio? Lo que nos tendría que interesar no es solo establecer consistencias momentáneas, sino procurar establecer los elementos necesarios para que esas correspondencias se mantengan a través del tiempo y generar disposiciones. ¿Sí? Establecer el bienestar como criterio de éxito permite dar sentido a la toma de decisiones tanto del psicólogo como del usuario. Cuenta la leyenda en una universidad que pasan cosas muy feas porque todos utilizamos el mismo lugar. Un psicólogo interconductista, entiendo la lógica, no es una crítica sacante, pues. Le recomendó a su usuario que asistiera a hacerse una limpia, pues. ¿Sí? Y en algún sentido, sí podríamos nosotros decirle a un usuario, vete a hacer una limpia, en el sentido de que no nos podemos meter con su sistema de lleno. ¿Sale? Y entonces lo que cuenta la leyenda es que le dijo, si tu problema es de malas vibras, pues vete a hacer una limpia. ¿Cuál es el sentido de esto? Pues sí, se generan ciertas correspondencias. Sí, si vas a hacer la limpia, seguramente vas a ir de ahí diciendo que ya no tiene malas vibras. Y podríamos decir que su problema se arregló. ¿Cuál es el asunto en esto? Que parece ser que nosotros no estamos participando como psicólogos interconductistas. Parece ser que de hecho no queda claro que no nos interesa necesariamente que se generen correspondencias momentáneas. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo le enseño a no sentirse así como se siente? ¿Qué pasaría si, y esto es otra discusión que tal vez luego nos hablaremos, si yo le puedo explicar cómo funciona el comportamiento? Hay algo que pasa con nosotros los psicólogos, sobre todo en el ámbito. Puedo dar alternativas para que ocurra lo que tú quieres que ocurra, sin que necesariamente vayas. Ya esa será tu decisión. ¿Sí?
Si nosotros planteamos el bienestar como criterio de éxito, entonces tiene que darse una reconfiguración del perfil del psicólogo. Esto lo plantea Rives en términos generales al conocimiento aplicado. El psicólogo idealmente constituye un especialista de interfase. Por una parte es un transmisor o transferidor de conocimiento pertinente a las prácticas sociales de los individuos. Por otra parte es un experto en el diseño y evaluación de procedimientos de cambio conductual. Finalmente es un asesor metodológico en la formulación de problemas y planteamiento de soluciones relativas al comportamiento de los individuos, ya sea en forma directa con los usuarios o bien indirecta a través de profesionistas que tratan con problemas sociales en los que la dimensión individual es fundamental tanto en la génesis como en la solución de los mismos, en la educación, salud, trabajo, etc. ¿Sí? Creemos también que el perfil del psicólogo en el ámbito clínico también tiene que sufrir una reconfiguración. Se tiene que volver un asesor metodológico en la formulación de problemas y planteamiento de soluciones relativas al comportamiento de los individuos, generando correspondencias funcionales estables a partir del desarrollo de habilidades y competencias en el usuario del servicio psicológico. Parece ser que a nosotros no se nos encarga el desarrollo de habilidades, sino simplemente mover ciertas cositas para que el usuario diga que ya entiende una droga. Esto nos parece preocupante. ¿Sí? Conclusiones. Tal vez el psicólogo, y aquí me salgo nada de los interconductistas en términos generales, en el ámbito clínico es uno de los más consentidos por los usuarios. Cuando vamos al mecánico sabemos cuál es el criterio de éxito. Si nuestro carro se descompuso, lo llevamos al mecánico y queremos que lo componga. Pero además, que ese arreglo dure más tiempo. Si se descompone a los 2 días, nosotros podemos decir, este mecánico es malo. ¿Sí? Lo mismo podemos decir de casi cualquier oficio o profesión. En el caso del médico, el criterio de éxito, cuando nosotros vamos al médico, pues es a curarnos. Sabemos que hay enfermedades que no son curables, pero lo que tendría que hacer el médico ahí es tener la capacidad para predecir las fases de la enfermedad, para dar un tratamiento paliativo, etc. Y en la medida en que se cumplan estas predicciones y los objetivos del tratamiento, entonces también podemos decir que es un buen médico. ¿Sale? Lo que ocurre regularmente con el servicio que brindamos los psicólogos es que la gente identifica que tiene algún problema en la manera de relacionarse con su entorno o cómo se siente. Y que tal vez el psicólogo pueda ayudarle a resolver este problema. Lo terrible es que muchas veces el psicólogo, en lugar de plantear problemas y soluciones pertinentes, lo que hace es plantear otros problemas que el usuario no identifica como suyos, como es que no resolviste tu complejo de Edipo, es que tienes depresión, neurosis, baja autoestima. Entonces entran con uno y salen con 2 o 3 o más. Y el usuario lo que termina haciendo pues, es asumirlos como propios. Algunas veces se resuelven los problemas que se crean. Perdón, aquí entre nosotros yo creo que los psicoanalistas hacen eso, hacen muy bien eso. Resuelven los problemas que ellos crean. Y entonces el usuario se va diciendo, qué buena onda que ya resolví un complejo. No venía eso, pero qué buena onda que ya lo resolví. En otras simplemente aumenta la cantidad de problemas cuando el usuario se va al consultorio. Cuando el criterio de éxito es el bienestar, la labor del psicólogo es la de un asesor metodológico que vela por el bienestar del usuario de sus servicios, entendiendo como bienestar lo que habíamos platicado. Esto no implica que el psicólogo es el desarrollador, no me gusta la palabra, pero bueno, de habilidades y competencias del usuario. Si nosotros, después del análisis, creemos que lo que tiene que hacer el usuario es aprender a bailar, a lo mejor yo no le voy a enseñar a bailar, no, de hecho, no, a lo mejor yo no puedo, no tengo esa habilidad, pero sí lo puedo asesorar como asesor metodológico para que vaya a tomar clases de baile. En la medida en que esas clases de baile se vuelvan una habilidad que pueda poner en juego en distintos momentos, no en uno solo, entonces estamos hablando de bienestar. No nos debe importar que el usuario diga que se siente bien, sino que sepa por qué es que se siente así y además tenga las habilidades y competencias necesarias para mantener ese bienestar. Muchas veces se evalúa las sesiones o las terapias psicológicas por la percepción del usuario. Y curiosamente, si le preguntamos a un usuario que acaba de resolver su complejo edípico cómo se siente, va a decir que se siente bien. La bronca es si el criterio de éxito es el bienestar, ¿cuánto le va a durar?
Cuando vamos a los cursos de superación personal, salimos del curso, ¿no?, comiéndonos el mundo. Y después de 3 semanas, el mundo gira como antes del curso. En esas intervenciones el usuario dice que se siente bien, pero no sabe ni siquiera por qué se siente bien, y mucho menos desarrollaron habilidades que pueda poner en práctica después del curso. Simplemente lo que podemos observar es una valoración que se va modificando entre tanto ese usuario entra en contacto con su vida normal. No hizo ningún cambio. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, y esto es todo en este trabajo. Muchas gracias. Específicamente, vamos a hablar acerca de la guía de correspondencias funcionales para el usuario, prácticamente la propuesta, ¿no? Un ejemplo de tecnología interconductual. En primera instancia, vamos a hablar muy rápidamente, brevemente, acerca del modelo que ya mencionamos, que es el análisis contingencial. El análisis contingencial es un modelo tecnológico creado por Rivers, Díaz González, Rodríguez y Landa en el 86. Se basa en un modelo de campo en el que se analizan las relaciones establecidas entre un individuo y otras personas con objetos del ambiente. El análisis funcional que se establece requiere identificar cuáles son los elementos que conforman una interacción particular y la función que juega cada uno de ellos dentro de la misma. Recordemos que es un modelo de campo en donde se van a identificar distintos factores que interactúan recíprocamente para dar pie al comportamiento. Se va a identificar cuál es la función de estos dentro del campo interconductual. Está conformado a grandes rasgos por un sistema microcontingencial, macrocontingencial, génesis del problema que se va a evaluar, y se plantea posteriormente el análisis de soluciones y el diseño de una intervención, una aplicación propiamente. ¿La que sigue, por favor? Bueno, a grandes rasgos, recordando lo que es el sistema macrocontingencial, bueno, se va a componer de todos los elementos con los que interactúa el individuo, que van a ser otras personas, otros lugares, otro sistema de creencias, etcétera, y que van a dar lugar a la interacción. Las morfologías de conducta van a dar cuenta precisamente de aquellas formas morfológicas en que una persona se desempeña, y también va a contar con las del usuario, el usuario y las otras personas relevantes que lo hacen. Las situaciones van a ser todas aquellas condiciones que van a posibilitar alguna interacción. Por ejemplo, si se tratara de que yo voy a estudiar en la Universidad de Guadalajara, pero vivo en la Ciudad de México. La distancia que implica Guadalajara de la Ciudad de México va a ser una condición que va a favorecer el que yo esté aquí o va a interferir con ella. Tal vez si yo me vengo a vivir para acá, posiblemente ya no, pero eso tendría que ver con lo que hago. Bueno, son una serie de situaciones como competencias, inclinaciones, propensiones que van a posibilitar interacciones. Posteriormente vienen las personas que van a ser todos aquellos relevantes dentro de interacciones problemáticas que requiere el usuario. Cuando una persona llega, por ejemplo, al consultorio y nos dice, mis hijos me desesperan, mi marido me desespera, mi usuario y los otros en toda esta interacción. La que sigue, por favor. Posterior a este análisis, que como vemos es un conjunto de cosas, viene el sistema macrocontingencial, que prácticamente va a hacer referencia a todo el sistema valorativo, es decir, todo el sistema de creencias que sostiene el usuario y que se vinculan con la interacción específica con la que está relacionándose. Vamos a tener dos tipos de microcontingencias, la ejemplar y la situacional. La microcontingencia ejemplar va a ser aquellas interacciones concretas con individuos que explícitamente imponen normas o ejemplos de comportamiento como modo social necesario. Rigen posteriormente las prácticas sin estar presentes de forma concreta. Es decir, lo que se aprende en esta interacción ejemplar posteriormente va a mediar el comportamiento del individuo, creencias, valores, etc. La microcontingencia situacional es aquella regulada por las ejemplares, en la que se va a relacionar el usuario generalmente que se identifica como problemático, aquel grupo de personas o aquellas conductas concretas. La que sigue, por favor. Bueno, en el anterior, en los ambos sistemas se va a analizar lo que hace el usuario con respecto a lo que cree y lo que hacen y creen otros.
grupo valorativo va a ser relevante dentro de este análisis. Viene la génesis del problema, que va a hacer referencia a que la historia del individuo va a ser muy importante a la hora de analizar el problema. No significa que sea determinante la historia, pero igual va a ser un factor que va a posibilitar o va a interferir con cierto tipo de interacciones. Para ello, pues se va a analizar la historia microcontingencial, las estrategias de interacción y la evaluación de competencias. Es decir, el usuario en anteriores situaciones, cómo se ha comportado, cuáles han sido los efectos, cuál ha sido la función relevante que ha adquirido. Eso va a probabilizar que un comportamiento se dé o no. La que sigue. Analizando todo ello, pasamos a las soluciones. Requiere definir si el problema es de tipo microcontingencial o es de tipo macrocontingencial. El problema es de tipo macrocontingencial cuando no existen correspondencias significativas entre microcontingencias, es decir, adecuación entre prácticas del individuo y las que guía algún grupo significativo. Es decir, no se corresponde lo que el individuo cree y hace con lo que creen y hacen otros. Ahí se va a determinar un problema de tipo macrocontingencial. Y el tipo microcontingencial, determinado por elementos como las morfologías del usuario, los que ya mencionábamos. Efectos, factores disposicionales, es decir, no hay tanto problema con que el usuario coincida con las creencias de otro grupo de referencia. Quizás el problema es que cree algo y no se corresponde con lo que hace. Podríamos hablar de que quizás no sabe hacerlo, quizás no lo hace en las situaciones pertinentes, etc. Este va a ser el centro del análisis de todo este sistema contingencial. Y pues va a venir este cuadro que prácticamente va a hacer referencia a un grupo de correspondencias. Se va a definir, por ejemplo, si se va a mantener la microcontingencia, es decir, la interacción problemática que el usuario está estableciendo como problema. Las conductas de otros se pueden cambiar, se puede promover la conducta propia, opción por nuevas microcontingencias, que es igual relacionarse en otro tipo de interacción, o otras opciones funcionales de la misma conducta. A la par de ello, se va a tomar en cuenta si se mantiene el sistema macrocontingencial o si cambia, es decir, si se va a mantener ese sistema valorativo que puede o no representar un problema para el usuario. Diseño y aplicación de intervención, pues va a tener muy en cuenta los criterios de la naturaleza de la interacción terapéutica, es decir, si se requiere precisión, tendencia, relación de efecto, adquisición en el comportamiento, tipo de procedimientos en términos de sus efectos. ¿Qué buscamos? Cambiar disposiciones, cambiar conducta de otros, cambiar conducta propia, y papel funcional asumido por el psicólogo durante el proceso de intervención. ¿Qué va a hacer el psicólogo? ¿Va a auspiciar? ¿Va a instigar? ¿Va a informar? Etc. ¿La acción? Bueno, nuevamente vamos a retomar este cuadrito que va a ser importante para la guía de correspondencias. Tenemos aquí, recordemos, el sistema valorativo y todo lo que hace el usuario con respecto a él mismo y con respecto a otros. La manera en cómo él se comporte y cómo se establezcan estas relaciones va a determinar si se soluciona o no el problema. A continuación damos paso a José. Por este cuadrito, bueno, con todo el análisis podemos inferir que lo que se busca es generar correspondencias entre los elementos que vemos aquí. ¿Vale? ¿Sí? Pero entrémosle primero en esto. ¿Qué es un problema? Todo problema social es un problema valorado desde una perspectiva especial, cultural, económica, de clase política, de relación de poder, etc. Básicamente podemos decir que un problema es una falta de correspondencia. Siempre que alguien dice que tiene un problema es porque está teniendo una evaluación que genera una falta de correspondencia entre una evaluación y otras cosas, otros elementos. Es una valoración y otra valoración del mismo sujeto o de otro, una valoración y un desempeño, en el mismo sentido, un desempeño mío, es cómo califico yo mi propio desempeño o cómo califico el desempeño de otro, y una valoración y ciertas condiciones ambientales que se supone deberían ser diferentes. La inseguridad, los baches, no debería estar lloviendo, es lo que yo evalúo con respecto a otras condiciones.
En ese sentido, los problemas se resuelven generando consistencia. Podemos modificar cualquiera de los elementos buscando consistencia. El criterio de evaluación del problema, el primer criterio, o el criterio con el que entra en conflicto, que ya dijimos que es el nuestro o el de otro. El criterio del problema o el desempeño con el que entra en conflicto. El criterio de evaluación del problema o las condiciones que puedan ser modificadas. Aquí sí se puede modificar uno o el otro, acá igual, acá no. No podemos hacer que deje de llover. Si el problema, si una persona tiene cáncer, pues ojalá pudiéramos modificar o su valoración del cáncer. No podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Y esto, por eso pusimos como antecedente el análisis contingencial, porque no es algo diferente, es una adición, digamos. Primero tenemos que plantear, junto con el usuario, el problema, se identifica en qué nivel se estructura, dónde está la falta de correspondencia, sin dejar de lado los otros niveles. No podemos decir que, el problema es lo que piensa. Sabemos que va a haber una afectación en toda la interacción. ¿Sí? Después de que planteamos e identificamos, lo que tenemos que hacer es ahora plantear los objetivos. Ya tenemos la falta de correspondencia, ya la identificamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Se plantea el objetivo de solución que solucionará la inconsistencia. El objetivo se plantea a partir de la decisión acerca del elemento que se va a modificar. ¿Sí? Y esta es básicamente la guía de correspondencias funcionales para el usuario, en donde tenemos un objetivo que está derivado de todo el análisis, creencias consistentes, y aquí tenemos que decir creencias porque recordemos que tenemos que comunicarnos con el usuario. Si pusiéramos aquí prácticas sustitutivas consistentes, quién sabe qué entendería. Creencias. ¿Qué tiene que creer esa persona? ¿Qué tiene que decirse esa persona para hacer más posible el cumplimiento del objetivo? ¿Qué tiene que hacer además para generar consistencia con el objetivo? E incluso con factores disposicionales, ¿qué condiciones ambientales pueden favorecer el cumplimiento de ese objetivo? ¿Vale? ¿Sí? Este es un caso de la doctora Rodríguez Campuzano. Ya sabemos que está bien chiquitito. El sentido no es revisarlo, simplemente que lo que queremos es hacer es poner un ejemplo. ¿Sí? Y ese sería el ejemplo, básicamente, de lo que se podría hacer con ese caso. El objetivo, ya después de todo el análisis, tenía que ver con terminar la relación de pareja. ¿Qué tipo de cosas para generar una disposición? O sea, todas estas relaciones las tiene que aprender a llevar a cabo el usuario. No es una guía, no es un manual. ¿Sale? De este lado, tiene que tener el tipo de creencias, el tipo de, porque si vamos con una creencia, no va a ser creencia nada más porque esté escrito aquí. El tipo de creencias que tendría que generar para que tuviera una relación con el objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es terminar la relación, el usuario tendría que generarse en el consultorio que es muy usual, que deciden terminar, pero después empiezan a decir, no, es que era fantástico, era maravilloso, no sé por qué terminé. Y esto pues obviamente va en contra del objetivo que se planteó en el análisis. ¿Sale? Ya que tenemos esto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los desempeños específicos? Desviar las llamadas del marido. Si habla, lo que tenemos que hacer es colgarle. Indicarle al marido hora y día específico para hablar y verse. Se tiene que generar ese tipo de acuerdos. Investigar los trámites del divorcio, que tiene que ver con lo que la persona tiene que hacer, obviamente. Tiene que hablarle al abogado, etc. ¿Y qué condiciones pueden favorecer el cumplimiento del objetivo? Ya tener los horarios específicos para ver y hablar con el marido. El divorcio propiamente es una condición que puede probabilizar que ya no regrese. El cambio del número de teléfono para evitar llamadas de plano, cambio de teléfono, y así aseguro que ya no me va a hablar, que ya no me va a mandar mensajito, que ya no me va a hablar por teléfono. Entre otras muchas cosas, esto nada más es un ejemplo. ¿Cuáles serían las cosas que tendremos que, cómo saber qué poner aquí? Pues tiene que ver con todo el análisis realizado. ¿Sí? ¿Sí? Conclusiones. El objetivo de la guía de correspondencias funcionales es que los usuarios
después de plantear sus problemas, puedan especificar sus objetivos de solución y generar las prácticas sustitutivas y desempeños consistentes, así como las condiciones que hagan más probable el cumplimiento del objetivo. Con esta guía logramos uno de los objetivos fundamentales de la psicología sonora aplicada, la desprofesionalización. Ya no tenemos que ser nosotros. El usuario puede generar otros cuadritos sin necesariamente ir al consultorio. ¿Sí? Al ser categorías vacías, porque no, el cuadro está vacío de entrada, no vienen ejemplitos ni nada, está vacío. El usuario aprende las relaciones que se establecen en la guía. Los usuarios aprenden a establecer relaciones que corresponden a cada recuadro, planteando primero su objetivo y las demás categorías giran alrededor del planteamiento del objetivo. Esta tecnología es consistente con el planteamiento de bienestar como criterio de éxito del tratamiento psicológico, ya que el usuario desarrolla habilidades que le permiten, por lo menos en primera instancia, plantear sus objetivos, así como los 3 niveles propuestos con los que ese objetivo tiene que corresponderse. ¿Sí? Asimismo, cuando el usuario elabora esta guía, se realiza el trazado de toda una lógica de campo y sistémica para el planteamiento de sus problemas, así como las condiciones para su solución. Y aquí, pues terminamos donde empezamos.